Quiero contarle un experimento que hizo un doctor llamado Masaru Emoto. Él escribió un libro que se llama Mensajes del Agua, porque él comenzó a estudiar a fondo lo que era el agua. Dice que se alió con otro investigador, el cual estaba usando un analizador de resonancia magnética, y con ese analizador de resonancia magnética estaban analizando el agua, para ciertos propósitos estaban analizando el agua. Y yo no sé si usted sepa, Dani, me pones el video por favor, ya desde hace muchos años se encontró que en los copos de nieve se crean cristales, y esos cristales tienen una forma muy peculiar. De hecho, hay un libro de teología muy popular de Meyer Perman, Teología Bíblica y Sistemática, los que ya tienen más tiempo alguna vez seguramente lo estudiaron, en donde compara la Trinidad con estos copos de nieve, trata de usarlos para como fueron. Esta es una imagen real de cómo se está formando un copo en la nieve. En cámara obviamente súper lenta, cómo se está formando un copo de nieve, y lo sorprendente es la forma que tiene. Si tú miraras con un microscopio un copo de nieve, tú vas a encontrar entonces estos cristales, y hay miles de cristales en la nieve, hay muchos cristales, y lo interesante es que si tú los ves, cada cristal es distinto. No existe un cristal que se parezca al otro. Se parecen mejor en la forma, pero son únicos, como decía hace ratito Isaí, tienen una identidad propia. Así es que este investigador, lo que se le ocurrió es que él podía analizar el agua y ver si la congelaba, si podía encontrar estos mismos cristales, y cuando la congeló, se dio cuenta de que sí, efectivamente encontró los mismos cristales en el agua. Voy a pedirle a Dani si me pone la presentación que traemos, porque él empezó a tener una serie de resultados extraordinarios, que son los que te quiero compartir en esta hora, porque se me hace algo que Dios quiere enseñarnos algo a través de ello. Si tú te das cuenta, en esta presentación son 3 muestras de diferentes lugares del mundo. La primera es de un río en Japón, la segunda es de un río en Francia, y la tercera es una muestra de un río en Nueva Zelanda. Si tú te das cuenta, cada cristal que se forma es diferente, hasta de la región y del río en el que lo tomes son distintos. Ahora, esto es algo muy sorprendente, porque la forma en la que se generan estos copos tiene una exactitud tan impresionante, que obviamente vemos ahí la mano, hermano, de quien diseñó todo esto. Dale otro clic, por favor, Daniel. Ahora, quiero que tú puedas ver esto. Él tomó la muestra de un río en 3 puntos distintos: en el manantial donde nace, cuando pasa por la ciudad y cuando desembocaba en el mar. ¿Qué pasa con el agua después de que nace y corre por lo largo del río? Se va contaminando, se va ensuciando. Quiero que veas la diferencia entre la primera muestra donde el agua nace, la muestra en donde está en la ciudad, y la muestra en donde desemboca el río. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Qué pasa con el agua? Se contamina, se distorsiona, ¿sí? Se ve fea. Obviamente nosotros, pues, por eso es bueno tomar de aquella, porque el agua está en un estado más puro, en un estado más natural. Dale otro clic, por favor, Dani. Ahora, lo interesante, y es aquí donde viene el experimento que él se empezó a preguntar, es que empezó a darse cuenta de que el agua tenía una respuesta al ambiente en el que estaba. Y eso lo descubrió como por cierta casualidad, y entonces empezó a investigar más a fondo. Puso agua destilada en unos frascos, y lo puso en una especie de cabina de sonido, le puso música al agua. Y el resultado que obtiene de ponerle música al agua es sorprendente. Puso el agua, puso la música durante 1 hora, después sacudió el agua y la dejó reposar, congeló el agua, tomó las muestras y observó. Quiero enseñarte las fotos que hay en el libro que él mismo publica, de cuál es la respuesta del agua ante la música. Me das un clic, por favor, Daniel. Quiero que tú puedas ver este copo que se formó. Algo que quiero decirte interesante es que el agua destilada casi no forma estos copos, no forma estos hexágonos, no forma estos cristales, porque ya le ha quitado cierta propiedad al agua. Pero cuando escucha la música el agua, y después de haber escuchado un poco de música clásica, de hecho Daniel ahí tiene hasta una muestra de música clásica, de Beethoven o de Vivaldi, literal, le pusieron al agua a oír música, ¿sí? Y entonces ahí estaba el agua, yo me la imagino ahí como ondeando. Cuando la analizaron, esa muestra de agua formó estos cristales. Dale otro clic, por favor, ahí déjanos esa música. Dale otro clic. Por ejemplo,
con la canción, la música de las 4 estaciones de Vivaldi. En la estación de primavera así se formaron los copos, en la estación de verano así se formaron, en la estación de otoño e invierno. Si te das cuenta, el agua reacciona muy bien ante la música clásica. Y eso es algo sorprendente, porque de hecho él tomó una muestra también de un agua que estaba ya más distorsionada, más sucia, y el agua comienza a regenerarse de escuchar esta música, ¿sí? Entonces ve lo sorprendente que hay detrás de esto. Para darle otro clic, Dani, por favor, porque esto, mira, con Mozart, con Tchaikovsky, así se pronuncia, no lo sé, todos son copos muy bonitos. Pero ahora quiero llegar al siguiente punto. Mira, dale otro clic, por favor, Dani. Ahora, quiero que observes estas muestras de agua, el mismo experimento, el mismo procedimiento, pero el resultado es muy diferente. ¿Se parecen a los copos anteriores? No. Te voy a decir que del lado izquierdo hay una clase de música donde la música es triste y tiende a generar, ponos una música ahí, Dani, triste, nos tiende a generar un sentimiento de tristeza. Ve cómo el agua responde y cómo ya no se forman los mismos hexágonos. De hecho, si te puedes como imaginar, el agua hasta como que se ve triste, ¿sí? Y entonces yo quiero llevar todo esto a que tú te preguntes, ¿qué pasa, verdad? Cuando nosotros escuchamos la música también, digo, el agua está aquí como teniendo una reacción ante la música. Entonces observa cómo se hacen estos dos copos. Música como decían hace rato los chavos, de decepción amorosa, así de que no me quiere, me dejó, etcétera, etcétera. Así se forma el agua. Ahora, esta muestra de acá todavía está más distorsionada, porque ¿qué clase de música crees que pusieron a oír a este frasco de agua? ¿Cuál? Reggaetón, no, yo creo que reggaetón es la fruta. Ponos, Dani, la siguiente, por favor. A esta le pusieron heavy metal, ¿sí? Le pusieron música heavy metal. Y ahí dejaron al pobre frasco de agua escuchando heavy metal un rato. Y yo quiero que observes, que no se diga de la bachata, ya me imagino, ¿verdad? Bueno, no me quiero meter en que los vaya yo a herir, ¿verdad? Alguien de ustedes los vaya yo a herir con la música. Pero hasta ahí, Dani, gracias. Quiero que tú notes que el agua sí tiene una respuesta, y esto lo empezó a él a documentar. Y no creas que lo hizo una vez, lo ha hecho muchas veces. En su libro tiene un montón de resultados ahí, de fotos. Ahí está una versión para niños de este estudio, que la verdad es sorprendente. Ahora, no se limitó a la música, sino después lo que hizo, dale otro clic por favor, Dani. Lo que hizo este investigador es poner el agua. Primero puso un frasco de agua en un ambiente donde había amor, ¿sí? En donde había paz, donde las palabras eran buenas, donde la gente se manifiesta amor, se manifiesta gratitud, se dice constantemente gracias, te quiero, te amo. Y el agua que está en ese lugar, en ese sitio, hermano, estas son las formas que toma. Ahora llevaron otra muestra de agua a un lugar donde hay todo lo contrario, donde hay odio, rencor, te odio, no te quiero, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y ese es el resultado de las muestras de agua. Esto es así como que dices tú, órale, ¿no? Ahora sí creo en el agua bendita. Ya creo en el agua bendita. Porque entonces quiere decir que el agua que vive en la iglesia, hermano, pues debe de estar muy, muy contenta esa agua, debe de estar muy, muy pura esa agua. ¿A poco no? Imagínense. Ahora ya dije, con razón le dicen agua bendita. Ahora, dale otro, por favor, otro clic. Quiero que tú mires la diferencia. En el lado derecho, o bueno, más bien tu izquierda, tú puedes ver ese copo que es hermoso, se formó de una manera muy hermosa. Estaba escuchando música que utilizan los orientales como para la sanación del alma. Me hubiera encantado que este hombre hubiera hecho un experimento con alguna alabanza, pero no hizo ningún experimento con una alabanza. Pero se hizo con una música que tiene que ver con eso. Y del lado izquierdo es una canción que tiene que ver con muerte, con asesinato, con odio. Y ve la diferencia de la respuesta del alma. Ahora aquí lo que quiero, dale otro clic, Dani, por favor. Lo que quiero llevarte, hermano, a lo que me sorprendió es que, ¿qué somos? En un 75%, nosotros
somos agua. Y entonces, quiere decir que así como el agua en nuestras muestras se afecta, nuestra vida también se afecta. Somos 83% agua en el cerebro, en los riñones, en los pulmones 85%, nuestros ojos son 95% agua, nuestro corazón es 75% agua, nuestros músculos son 75% agua, nuestra sangre es 94% agua. Si te tomara yo una muestra de agua de tu cuerpo y yo la analizara, te pregunto, ¿qué clase de cristal podría yo ver en ti? ¿Qué clase de cristal podríamos ver en nosotros? Hay algunas citas, hermano, que me llaman la atención en Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Tienen poder las palabras sobre nosotros? Y ahora les estoy dando una evidencia del cómo y del por qué. Proverbios 15:4: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Sí quebranta, hermano, escuchar palabras negativas? Por supuesto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Proverbios 16:24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Alguna vez usted ha escuchado que es bueno a los bebés ponerles música clásica cuando están en el vientre de su mamá? ¿Ya vio por qué? Un bebé es 95% agua. ¿Nunca le ha pasado a esa gente que dice que si le hablan las flores no es por la flor, es por el agua que tiene la flor? Cuando el agua, usted le habla bonito y usted la quiere y usted la chulea y usted dice que ay, es el agua la que se mejora. Y dado que tiene mejor agua esa planta tiene una mejor vida. Interesante, ¿no le parece? Dice la Biblia también en 2 Timoteo 2:16, en Efesios 4:29, perdón: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo. 2 Timoteo 2:16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Sí carcomen las palabras? Sí carcomen las palabras. Imagínense, si usted es 75% agua y constantemente está escuchando palabras como tonto. Otra persona hizo un experimento con arroz, puso 2 frascos de arroz, y a un frasco le decía todas las mañanas gracias, y al otro frasco le decía todos los días tonto. El arroz al que le decían gracias quedó blanco, y el arroz al que le decían tonto se fue haciendo negro. Un día voy a hacer el experimento a ver si funciona. Así es que a lo mejor no es que se le queme el arroz. Primera de Pedro 3:8: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen. ¿Cuántos quieren tener una vida buena y ver buenos días? Porque todavía hay personas, hermano, que dentro de la iglesia, como dice Santiago, aquí bendicen a Dios con su boca y en su casa maldicen a sus semejantes. Dice Santiago: hermanos míos, esto no puede ser así. Y le estoy enseñando lo que produce usted en una persona a los que usted le dice palabras feas. Si yo viera a sus hijos y les tomara una muestra, ¿cómo sería el cristal que hay en el agua de la muestra de su hijo? Recibe palabras de amor, de afirmación. O si le tomara una muestra a su cónyuge. Interesante, todo esto me lleva a algo. Ahora quiero terminar y quiero cerrar, hermano, esto porque realmente a lo que lo quiero llevar, a final de cuentas, se encuentra más adelante. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios
Dios, ¿qué dice, hermano? Se movía sobre la faz. Algo que el Espíritu Santo me estaba mostrando es que no podemos separar el alma, el cuerpo y el espíritu. Ya se lo he tratado de explicar un montón de veces. ¿Dónde le gusta moverse el espíritu, hermano? En las aguas. ¿Ha leído, por ejemplo, el texto que cuando Jesús dice que cuando un espíritu sale de una persona, ¿en dónde anda ese demonio? Anda en lugares secos. Porque a los demonios les gustan los lugares secos. Pero al espíritu, hermano, le gusta donde hay aguas. ¿No dijo Jesús esas palabras, hermano, cuando ahí levantándose en Juan 7:37 dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Oiga, hermano, esto es algo tremendo. ¿Qué va a producir en nosotros el Espíritu Santo? Ríos de agua viva. ¿Ya vio el agua viva? No es algo espiritual así, no es algo metafórico, le estoy hablando de algo literal. ¿Cómo debe estar la vida de aquel que está lleno del Espíritu Santo, hermano? De su interior correrán ríos, hermano, de agua viva. Es decir, usted es un manantial en donde el Espíritu Santo produce vida. Isaías, hermano, el profeta Isaías en el capítulo 44, verso 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hermano, el Señor quiere que no haya sequedad en nosotros. Y haciendo un paréntesis, de ahí la importancia de que tomes agua. ¿Sabes que a un demonio le gusta más habitar en una persona que no toma agua? ¿Sabes que el que te produce que no te guste el agua natural es precisamente un espíritu al que le gusta estar ahí y que le guste que estés sin quedar? ¿Cuántos aquí no les gusta el agua simple? No levanten. Espero que aprendas que el Espíritu Santo se mueve. Porque el agua en el que se movía el Espíritu Santo, hermano, no era agua de limón. Hechos 1:5, Jesús le dijo a los discípulos: porque Juan ciertamente, y vea ahora el simbolismo, Juan ciertamente os bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra derramamiento, hermano, hace alusión al agua. Cuando habla de derramamiento del Espíritu Santo, hace alusión al agua. Quiero terminar Apocalipsis 22:1, y si me ayudan los de la alabanza a subir, por favor. Póngase de pie y vamos a leer juntos Apocalipsis 22:1 y 2. Yo quisiera que en esta tarde le pidiéramos al Espíritu Santo que se derramara sobre nosotros, para que de su interior salgan ríos de agua viva, para que de su corazón, hermano, salgan ríos de agua viva, para que de nuestro interior, hermano, esté ese manantial que viene de Dios. Esta es una visión del cielo. Hace ratito que César estaba hablando del cielo, yo dije, ahí estamos como un acuerdo, porque yo voy a hablar de lo que vamos a ver en el cielo cuando estemos allá. Dice este versículo, ayúdenme a leerlo: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El Espíritu Santo, hermano, quiere derramarse como un río sobre este lugar, como un río sobre cada uno de nosotros.